Polémica han desatado las declaraciones del presidente Boric, quien manifestó su discrepancia con el Banco Central respecto del informe de política monetaria que llega a la conclusión de que el aumento del salario mínimo y la implementación de las 40 horas han incidido en el desempleo. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos ya en contacto con Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola Marco, muy buenas tardes. Muchas gracias a usted por la invitación. Primero quisiera preguntarle, Alejandro, ¿cómo califica esta discrepancia que manifiesta ahí el presidente de la República con el Banco Central? Mire, evidentemente el presidente de la República o los parlamentarios pueden tener discrepancias con los resultados de algún estudio que haga el Banco Central. La pregunta es en qué se sustentan esas discrepancias. Y la verdad es que la evidencia es muy concluyente. Hoy día el Banco Central lo ha dicho, pero antes la SOFOFA y la CPC lo han señalado, distintas universidades. Nosotros en la Universidad de San Sebastián también hemos hecho estudios al respecto. Y la verdad es que la evidencia es muy concluyente. El aumento significativo de los costos laborales en los últimos años, por ejemplo, el salario mínimo, que ha subido más de un 50% nominal, cerca del doble de lo que han subido en general los salarios medios en Chile, más un impacto marginal de las 40 horas y otras leyes, han hecho que hoy día tengamos a más de 900.000 personas sin trabajo y, peor aún, un déficit ocupacional de cerca de 300.000 personas si nos comparamos con los niveles prepandemia. La verdad, Marco, es que el Banco Central tiene toda la razón y lo que no pueden hacer algunas personas desde la política es incluso cuestionar las facultades del ente emisor, que es algo que también hemos visto en las últimas horas. ¿Sorprende, Alejandro, que se haya politizado finalmente el informe de política monetaria? A mí me sorprenden varias cosas, Marco. Uno, el Banco Central nunca ha tomado decisiones en el contexto de la política. El Banco Central es un órgano autónomo constitucionalmente de carácter técnico, así lo establece su ley orgánico constitucional, y ha sido uno de los baluartes de la institucionalidad que tenemos en nuestro país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sorprende, en realidad es algo que preocupa más que sorprende, es que los mismos que en su momento, Marco, habían cuestionado la autonomía del Banco Central, hoy día cuestionen sus facultades y cuestionen los resultados de sus estudios. Fíjese que si es que el Ejecutivo tuviese discrepancias con el Banco Central, estas se tienen que manifestar a través de la institucionalidad, no a través de los micrófonos. ¿Cuál es esa institucionalidad? Por ejemplo, hoy día hay una organización muy relevante en el Ejecutivo que se llama la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y el Ministerio de Hacienda perfectamente podría encargarle a esa comisión un estudio para contrastar los análisis que hace el Banco Central. Pero cuestionar sus facultades y los resultados de sus estudios a través de la prensa en un momento electoral es algo que no le hace bien a nuestro país. Ahora, lo que indica este informe es que finalmente el salario mínimo y las 40 horas son los que estarían incidiendo entonces en esta caída finalmente en el empleo. Pero finalmente, y de acuerdo ya viéndolo desde una perspectiva más técnica, ¿dónde está la causalidad finalmente? Por ejemplo, hablando del salario mínimo, este aumento a 500.000 pesos, si uno lo ve, todos los años se realiza este reajuste en el salario mínimo o se intenta hacer también anualmente. Si lo vemos también por el lado de las 40 horas, tenemos actualmente una implementación que ha sido gradual. Estamos actualmente en 44 horas y se espera ya en un plazo de años más llegar a esta meta que contempla la meta definitiva, que es esta jornada laboral de 40 horas semanales. ¿Dónde está finalmente la causalidad entre estas medidas que se aprueban finalmente en el Parlamento y que finalmente lo que indica el informe de política monetaria es que esto es lo que habría incidido en estas cifras de desempleo? Sí, en términos generales, Marco, el mayor impacto sobre los niveles de desocupación se explican por el salario mínimo. ¿Por qué? Porque históricamente habíamos tenido un incremento del salario mínimo y que estaba en torno a la inflación. Eso es lo que ocurrió siempre. Pero ahora, incluso en años en que hemos tenido inflación particularmente alta, como hace algunos años atrás, recordarán, tuvimos cerca de un 13%, el salario mínimo ha subido muy por sobre eso. De hecho, si nos comparamos con los salarios medios, es decir, aquellos salarios que ganan la mayoría de la población y que no están sujetos a la fijación que hace el Estado con el salario mínimo, estos han crecido la mitad proporcionalmente de lo que ha crecido el salario mínimo. Pensemos en que hay 900.000 personas que reciben este salario. Por cierto, es que esas personas se han beneficiado porque han visto incrementar
sus remuneraciones. Pero este incremento desmedido para una economía que no crece ha hecho que las mujeres y los jóvenes encuentren una barrera prácticamente insalvable para encontrar empleo. Respecto de otras medidas como la ley de 40 horas, el impacto ha sido mucho más acotado, porque tal como ha señalado usted, esta implementación ha sido gradual. Y el proyecto de 40 horas, además, es un proyecto que beneficia a cerca de 6 millones de trabajadores formales hoy día. Son 5,8 millones de personas las que cotizan en el sistema previsional, y todos ellos son beneficiados por la ley de 40 horas, que ha sido progresivo. Es un proyecto que fue mejorado en el Congreso y que en general es beneficioso para la calidad de vida de los trabajadores. Pero ¿cuál es el problema de fondo, Marco? Es que por un lado estamos subiendo significativamente los costos laborales, es decir, es más caro contratar, y por eso es que hay menos demanda de empleo, es decir, hay menos oportunidades laborales. Y por el otro lado, tenemos la productividad estancada. Hace 20 años que estamos prácticamente a nivel cero. Si los niveles de productividad fueran mucho mayores, entonces el impacto de este aumento en los costos laborales sería menor del que estamos viendo hoy día. Bien, Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad de San Sebastián, gracias por esta conversación. Tenemos que dejar hasta acá. Vamos con la información política del momento. Gracias por este contacto. Gracias, Marco. Un fuerte abrazo.